Bueno, les damos la bienvenida a la charla Discursos de odio, géneros y sexualidades en América Latina y el Caribe. Este diálogo se da en el marco del ciclo Discursos de odio en perspectiva, los modos de decir del pasado y el presente, organizado por el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación Florial Algorini. Los discursos de odio en torno a los géneros y las sexualidades tienen un origen antiguo, pero sus argumentaciones y estrategias han cambiado desde las décadas de 1970 y 90. Su enunciación puede asociarse centralmente a los paradigmas religiosos, conservadores y neoliberales, pero también están presentes en algunas corrientes progresistas. Los discursos antigénero reafirman la diferencia sexual, las relaciones monógamas y heterosexuales y las familias mononucleares, rechazando los derechos humanos vinculados a la salud, la educación, los géneros y las sexualidades, entre otros. Con recurrente apelación a nociones como ideología de género, estos discursos inciden sobre la gobernanza internacional, los gobiernos nacionales, el activismo político, la comunicación social y la investigación académica. En diálogo con investigadoras de la región, nos proponemos conversar sobre la historia, el presente y las estrategias en torno a los discursos de odio, los géneros y las sexualidades en América Latina y el Caribe. Para ello nos acompañan Gabriela Argueda Ramírez, doctoranda en Estudios de la Sociedad y la Cultura y profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Siobhan Guerrero McManus, doctora en Filosofía de la Ciencia e investigadora en la Universidad Autónoma de México. María Alicia Gutiérrez, maestra en Estudios Europeos Latinoamericanos y profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Y Mirta Moragas, maestra en Derecho Internacional e investigadora en el proyecto Género y Política en América Latina de Sexuality Policy Watch. Mi nombre es Ezequiel Baza, soy sociólogo, maestrando en estudios y políticas de género en la Universidad Nacional de 3 de Febrero e investigador en el Departamento de Comunicación de este centro. Para conocer más acerca de la trayectoria profesional de las investigadoras y sus recientes publicaciones de acceso abierto en la temática, pueden ingresar a www.centrocultural.coop. También pueden encontrar más actividades del Centro Cultural de la Cooperación en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Antes de empezar, quisiera agradecer muy especialmente a las invitadas por sus lúcidas publicaciones en torno a los discursos de odio y por compartir tan generosamente su valioso tiempo para esta charla. Empezamos. Gabriela Arguedas Ramírez, Mirta Moragas y María Alicia Gutiérrez han estudiado la historia reciente de los discursos de odio en distintos ámbitos de nuestra región. En ese sentido, quisiera empezar por preguntarles acerca de su origen. ¿Cuándo surgen y cuáles fueron las condiciones de posibilidad para la emergencia de los discursos de odio asociados a los géneros y las sexualidades en América Latina y el Caribe? Bueno, Gabriela, no sé si, cómo hacemos el orden? Gabriela, no sé si quieres comenzar. Seguimos por Mirta y luego María Alicia. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer la gentil invitación a participar de este diálogo con personas que conozco, otras que no, pero que las he leído y admiro su trabajo. Voy a responder así, situar tal vez un momento específico en el que inicia esto que le están llamando discursos de odio, podríamos llamarle de otras formas también. No es tan fácil. En mi lectura particular, yo ubico este giro retórico, que le llamo así, como un cambio, solamente como un cambio de estrategia en una forma de hacer política desde grupos, voy a llamarles, digamos, tradicionalmente conservadores asociados al catolicismo en primera instancia y en segunda instancia al neopentecostalismo. Pero las raíces de la propuesta política en la cual se inserta este giro retórico las podemos encontrar en el siglo XIX, en la obsesión, voy a llamarle así, del integrismo católico por luchar contra la herencia del pensamiento ilustrado, que había conseguido en efecto avanzar en la separación entre el ámbito de lo político y lo estatal,
la separación de ese ámbito del ámbito religioso, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, el integrismo católico se opone muy tajantemente a esa separación. Y de ahí viene una serie de estrategias políticas y discursivas de diverso cuño, dentro de la cual se pueden colocar el discurso contra los feminismos, el discurso contra la diversidad sexual, el discurso contra la laicidad, el discurso contra la secularidad de la educación y otros muchos. Pero esos discursos son parte y son herederos de una estrategia política bastante prolongada en el tiempo. Mirta, no sé si quieres continuar. Sí, antes que nada también agradecer la invitación y muy feliz de estar compartiendo con maravillosas compañeras investigadoras y también activistas, lo cual es muy genial en el campo cotidiano, digamos, de trabajo. Yo quiero en realidad hacer otro corte, digamos, para pensar esto desde otra perspectiva que tiene más que ver con el trabajo que yo vengo desarrollando en el ámbito de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tal vez suma, digamos, es como otra mirada que suma a la de Gabriela, creo. Y bueno, también yo mucho más que a los discursos de odio, yo lo que vine trabajando mucho más tiene que ver con un poco este cambio de estrategia y un giro discursivo que incluso para mí, desde cierto punto de vista, puede ser incluso más peligroso que los discursos de odio. ¿Por qué? Porque los discursos de odio son de alguna manera relativamente fáciles de interpretar, relativamente fáciles de comprender, y en sí mismas muchas veces traen la carga de violencia propia del discurso, digamos. En cambio, lo que pasa en muchos contextos, y la OEA es uno de ellos, es que hay un giro discursivo hacia, digamos, por un lado, la reconceptualización de los derechos humanos y avanzar estándares de derechos humanos, que después lo podemos hablar un poco mejor en detalle. Y por otro lado, para mí, y esto puede sonar muy grande, pero después lo voy a explicar, la amenaza al sistema democrático incluso. Entonces, pero ciertamente es verdad que estas estrategias de los grupos antigénero y antiderechos están acompañados de alguna manera de discursos de odio porque generan una polarización que socialmente genera discursos de odio. En eso yo estoy bastante de acuerdo. Y yo pondría otro corte, digamos, para analizar un poco esta estrategia, este giro discursivo en la práctica en la OEA en el año 2013, que es cuando la Asamblea General de la OEA se realiza en Antigua, en Guatemala, y es una asamblea además muy importante porque ahí se aprueban dos convenciones interamericanas sumamente importantes, que son la Convención Interamericana contra la Discriminación y la Convención Interamericana contra el Racismo y Formas Conexas de Intolerancia. Entonces, lo que ocurre en ese contexto es que llegan los grupos antigénero y antiderechos de manera muy fuerte y en un número, digamos, hasta ese momento no visto en ese espacio, para frenar esos avances. Y digamos, este es un síntoma de algo que se siguió haciendo en muchos otros países de Latinoamérica. Y tratar de frenar avances, porque recordemos que los años 90, los inicios de los 2000 han sido años de extraordinarios avances en la transversalización de la perspectiva de género. En los países empezaron a tener Ministerio de la Mujer, ministerios de igualdad, hicieron al menos en términos de formulación de políticas públicas muchos avances en que haya perspectiva de género, al menos en la formulación de los documentos. Entonces hay un avance. Y a ese avance es que llegan los grupos antigénero y antiderechos más o menos digamos, a nivel nacional en distintos momentos, pero digamos a nivel OEA en el año, claramente para mí desde el año 2013, y a partir de eso hubo un crecimiento geométrico del trabajo de estos grupos. Así que yo pondría como esa mirada también para pensar desde otro lugar y en otro corte un poco el avance de estos discursos que ciertamente, como decía, a la reestrategización de estos grupos en ese espacio se le sumaron el aumento de discursos de odio en muchos países a nivel nacional. Muchas gracias. María Alicia. Bueno, en principio muchísimas gracias al Centro Cultural de la Cooperación por invitarme y por armar esto. Y muchísimas gracias a las compañeras, que como bien dijo Michi, es un placer, no solo por su perfil académico, sino activistas, ¿no? Que nos solemos encontrar
en las calles, como se dice comúnmente. Bueno, yo estudié hace muchos años atrás lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, básicamente, ¿no? Y después me fui yendo hacia otros temas más de sexualidades y género, y hace un tiempo que retomé un poco esta línea justamente por el avance de estos discursos. Creo que, como bien dijo Gabriela y puso ahí un antecedente, esto tiene larguísima data, los orígenes, ¿no? Que va en la línea de tu pregunta, tiene larguísima data y quizás también podemos ir antes del siglo XIX, pero la conquista, qué sé yo, América Latina se constituyó sobre la cruz y la espada, o sea que ahí ya tenemos una presencia descomunal del proceso de conquista y colonización, donde evidentemente los valores de la Iglesia Católica tenían un peso enorme. Pero para venirnos un poco más acá, yo diría que pondría un punto en la década del 70, por poner un 60, 70, y me parece que lo vería en dos niveles. Un nivel es qué pasaba en la Iglesia Católica y, por otro lado, yo he trabajado menos, ¿no? Pero los grupos pentecostales y neopentecostales dentro del protestantismo, y en paralelo qué estaba pasando con los movimientos feministas y los movimientos LGTBI, que después van a ser queer y más, etcétera, etcétera. Entonces me parece que una de las cosas que pasaba en la propia Iglesia Católica fue el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, con la figura de Juan XXIII a la cabeza, trajo una profunda renovación, y la renovación, no casualmente, era muy potente en América Latina, porque es el continente católico como continente, digo, ¿no? Por excelencia. Entonces ahí lo que pasaba era, esta renovación llevaba, me parece, que ciertos grupos al interior de la propia Iglesia Católica, a través de la teología de la liberación, estaban proponiendo otras estrategias de vida, otras cuestiones. Está bueno, digamos, aclarar que en ese momento, en el concilio, se discutió el problema de la anticoncepción. Claro que se discutió y se llegó a la conclusión de que la anticoncepción era por métodos naturales, y también está bueno aclarar que la teología de la liberación nunca lo tomó como un tema, ni nunca lo discutió seriamente, que ahí podríamos haber avanzado mucho más. Es importante, digamos, saber que el Concilio Vaticano II, Juan XXIII se muere en el camino, y ahí aparece Juan Pablo II, que también se muere de una manera que nunca quedó claro cómo se murió, y tenemos la figura de Pablo VI. La figura de Pablo VI me parece que es clave en el proyecto de reconversión conservadora de la Iglesia Católica, donde va a pasar de la teología de la liberación a la teología de la cultura, y donde América Latina va a ser un continente privilegiado para hacer ese ensayo. Pero estamos en la década, ya hemos pasado un poco la década del 70, y si entramos a la década del 80, estamos en el armado de la troika, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Pablo VI, que va a terminar en la caída del muro de Berlín. O sea que lo que ahí va a aparecer también muy fuertemente es la crisis de los estados de bienestar keynesianos, la propuesta, digamos, de una nueva reconversión de la relación capital-trabajo a partir de, digamos, de la implementación de los modelos neoliberales, y esas estrategias van a llevar adelante un corrimiento del Estado respecto de la implementación de derechos. Me interesa esto del corrimiento del Estado porque ahí es donde van a entrar muy fuertemente los sectores vulnerables, los grupos, depende en qué lugar de la América total, los grupos pentecostales, neopentecostales o los grupos de la Iglesia Católica. En el caso argentino en particular, la Iglesia Católica entra a la transición democrática a los 80 profundamente desprestigiada por haber colaborado en el golpe militar. Por lo tanto, no tiene mucha llegada a los sectores populares, y ahí van avanzando, podríamos decir, los sectores pentecostales, neopentecostales, o algunas variantes, ¿no?, del catolicismo que son, digamos, de otro tenor. La figura que está atrás de Pablo VI es Wojtyla, no es cualquiera. Era quien estaba a cargo de la doctrina de la fe. Y la política de Wojtyla es, por supuesto, en contra del feminismo, la recuperación de la familia tradicional, cis heteropatriarcal, pero además un ataque furibundo, contra la homosexualidad. Entonces, creo que todo este escenario y el avance en décadas de 70-80 de los movimientos feministas y de los movimientos LGTBI
van a generar las condiciones de posibilidad de una alianza inimaginable desde la Reforma Protestante, que es sectores de la Iglesia Católica aliados con sectores de este protestantismo neopentecostal o pentecostal, que son profundamente conservadores y profundamente fundamentalistas. Y que me parece que eso sí va a tener una presencia muy fuerte en la década del 90. Yo creo que ahí sí se va a articular esa alianza, y como ustedes explicaron muy bien, con estos nuevos discursos que van a estar respondiendo a las políticas de derechos humanos. Recuerden que fue la Conferencia de Viena de Derechos Humanos en el 93, Población y Desarrollo en el 94, y la de la mujer en Beijing en el 95, donde ahí van a hacer una estrategia profunda en contra, básicamente, de los derechos sexuales y reproductivos, pero de lo que después van a denominar un poco más hacia los 2000 la ideología de género. Me parece que un poco por ahí está la cuestión. Yo, en general, los nomino fundamentalistas conservadores, más que antiderechos, porque creo que tienen un discurso, incluso en Naciones Unidas, un discurso que es antiderechos de los feminismos, antiderechos de las poblaciones LGTBI, pero defienden algún tipo de derechos, por supuesto resignificados su contenido: el derecho a la mujer a trabajar, el derecho de las mujeres a votar, el derecho a formar una familia, pero profundamente resignificados. Y entonces, en esa resignificación, creo que atacan el núcleo de los derechos humanos, y creo que plantean un proyecto político integral que, a mi entender, trasciende totalmente el ataque a la ideología de género o el ataque a las cuestiones LGTBIQ. Es un proyecto, yo lo llamo, y hay muchas autoras que lo llaman, para mí, civilizatorio, donde hay que ver el ataque a los derechos humanos, el ataque a cualquier tipo de estrategias, como a ciertos grupos de población indígena, el ataque aparentemente a algunos grupos a favor y otros no, a los activistas por toda la cuestión del cambio climático, y el intento de proponer una propuesta global en términos políticos, que, como bien decía Michi, tienen una estrategia de desmocratización desde adentro de la propia democracia, o sea, jugando con las reglas de la democracia para desdemocratizar, y una propuesta económica. O sea, es una propuesta capitalista profundamente conservadora. Les propongo que vengamos un poco más acá en el tiempo y pensar el presente. Mencionaban ustedes que, bueno, estos discursos los podemos llamar de distinto modo, así ustedes lo referían, pero en principio los discursos de odio vienen a reafirmar estos valores neoconservadores en distintos ámbitos, pero también en los géneros y las sexualidades, incidiendo sobre distintos espacios en la disputa del poder. Y mencionaron también que de algún modo los derechos en general, pero en particular los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho a la identidad de género en particular, por mencionar solo algunos, están siendo amenazados. Me interesaba entonces que podamos pensar, que nos puedan ayudar a pensar a qué nos referimos cuando hablamos de discursos de odio o las distintas maneras a las que se refirieron en la actualidad, quiénes son los actores, las actrices que los promueven, cuáles son las estrategias que despliegan y qué objetivos tienen. Algo de esto algunas de ustedes adelantaron. Siobhan, no sé si querés comenzar. Sí, muchísimas gracias. También reitero mi agradecimiento, ahora sí, al aire, y agradezco además la compañía con las compañeras y, bueno, la oportunidad, por supuesto, de hacer un diálogo entre distintas regiones de América también me parece valiosísimo. Quiero comenzar leyendo nada más un par de renglones de este manual sobre violencia contra personas LGBTI, que quizás es un buen punto de partida para reflexionar qué es el discurso de odio en la actualidad. Y básicamente una de las cosas que mencionan es que se refiere a expresiones a favor de la incitación a hacer daño, particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia, con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social
o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. No obstante, para algunos, el concepto se extiende también a las expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia, en el entendido de que tal ambiente puede incentivar la discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas. Y la razón por la que quería comenzar con esta cita es porque reconoce que no hay un acuerdo acerca de la noción de qué es un discurso de odio, aunque sí señala, por supuesto, que hay una serie de elementos a los que podríamos atender. Yo quisiera señalar que normalmente hay una faceta afectiva en los discursos de odio, como bien indica el nombre, y hay una parte, por ejemplo, en los estudios de género que ha hablado incluso de lo que se llaman emociones políticas. Y es algo que se moviliza en estos discursos, que no necesariamente es odio, puede ser también asco. Y eso lo vemos, por ejemplo, sobre todo con las poblaciones LGBTI, con las trabajadoras sexuales, con los indígenas, que de una u otra manera somos poblaciones que somos construidas como sujetos de asco, sujetos abyectos. Sí me parece que esa sería una de las cosas que tiene hoy digamos, el discurso de odio, esta faceta de emociones políticas, y que además suele venir este discurso asociado a lo que en algún momento Jeffrey Wicks llamaba pánicos morales. Y es la construcción de ciertos discursos que conciben a cierto sector de la sociedad como un peligro. Por ejemplo, un peligro para los niños. Aquí ejemplos, los hay muchos, pero quizás uno muy claro es el hombre negro como un potencial violador, que fue algo que en el siglo XIX fue un gran problema incluso dentro de los feminismos, era un tropo muy recurrente. Es un tropo que los feminismos eventualmente denunciaron y que regresó, por ejemplo, esta figura con el homosexual y recientemente con la mujer trans, como sujetos peligrosos. Y en ese sentido, los discursos de odio a veces construyen estos sectores como un peligro. A veces es un peligro para una parte de la sociedad, pero a veces para toda la sociedad. Y ahí sí vemos, por ejemplo, en el caso de México, cómo de pronto se trata de atribuir esta tremenda oleada de violencia que vivimos en México a la descomposición de la sociedad que se asocia a grupos minoritarios o incluso a formaciones políticas como el feminismo, diciendo que han descompuesto a la familia tradicional. Me parece que ese sería un elemento importante. Ahora, por allí, por supuesto, se señala que hay todo un debate acerca de cuándo podemos empezar a hablar de discurso de odio. Si es necesario, por ejemplo, que sea una incitación a la violencia explícita hacia alguien, o si basta, por ejemplo, con crear una cultura del prejuicio. Y aquí me parece importante rescatar una idea que sí es muy liberal, que le retomo a John Rawls, y es la idea de que cuando un discurso debilita las instituciones y las protecciones, incluido por supuesto el marco de derechos hacia un colectivo, entonces ese es un discurso preocupante. Podemos permitir una enorme diversidad de expresiones y si estas expresiones de alguna manera se hacen dentro de un entorno institucional sólido, entonces quizás podemos permitirnos incluso un mayor abanico de expresiones. Pero cuando hay un cometido específico de socavar un marco institucional, quizás entonces hay que comenzar a preocuparnos. Me queda claro que esto no resolverá el debate de en qué momento empezamos a hablar de discurso de odio, pero quizás es una brújula interesante. Y por ahí la pregunta de la actualidad tiene otros elementos que quisiera mencionar muy brevemente. Desde luego, ya lo decía María Alicia, cuando decía por qué no le gusta el término antiderechos, y es que de alguna manera sí reivindican un discurso. Yo diría que algo que llama mucho la atención es la cooptación del discurso de derechos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el tema que tiene que ver por la batalla con la educación sexual integral, que es una cosa que vemos en México, que vemos en España. Supongo que debe ser así en el resto de América Latina, donde se invoca precisamente un discurso de derechos,
de derechos de los padres, que de hecho contraviene el interés superior del menor a acceder, por ejemplo, a una serie de cosas, incluida la educación sexual integral, pero lo que estamos viendo es que hay una cooptación del discurso mismo de los derechos y hay una cooptación también de ciertos discursos científicos, y eso me parece que se ve con mucha claridad. Ya lo mencionaban con el término ideología de género, que ha sido un movimiento magistral porque ha colocado a los estudios de género, ha colocado a los discursos feministas y LGBTI precisamente como una formación ideológica que no cabría en la educación laica. Y en el caso de México, que tenemos consagrado en el artículo 3 constitucional el derecho a la educación laica y científica, pues es un movimiento magistral, porque no tienes que avanzar una agenda explícitamente religiosa. Basta con decir que este sector de discursos son ellos mismos ideológicos y que no cabrían. Nada más para cerrar, querría yo mencionar 2 puntos más. Me queda claro que en México, en España, en Colombia, no conozco otros casos, hay una contienda por el Estado, que eso también es muy interesante. Estas nuevas formaciones están tratando de crear partidos políticos, pero también de hacerse presentes en los partidos preexistentes. Y hay una contienda por el Estado que involucra incluso qué modelo de Estado queremos ante ciertas poblaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema de la educación, el tema del PIN parental, el tema de qué vamos a entender por un marco jurídico de derechos. Y su estrategia es múltiple, quizás no podremos revisarla aquí con calma, pero yo querría señalar 2 puntos que creo que no se han mencionado. Una colega en México tiene un observatorio justamente de discursos de odio en Internet, y una de las cosas que ha detectado es la construcción de los discursos de derecha como la nueva rebeldía para las juventudes. Y hay por allí de repente esta idea de que las juventudes críticas de ahora tendrían que ser juventudes, por ejemplo, antiaborto, antifeministas. Ya hay toda una cooptación incluso de una serie de imágenes de lo que implica ser un joven o una joven crítica o disidente. Y eso es una cosa que mediáticamente hablan, tendríamos que estudiar. Y otra cosa que me preocupa mucho es el desgajamiento que están logrando tanto en los feminismos como en el movimiento LGBTI, que también creo que ha sido un movimiento estratégico. Y esto no solo lo digo con la cuestión trans, lo digo también con el antagonismo que está pasando en México, en España, en Colombia, entre lo LGBT y cierto sector del feminismo, pero incluso en temas como el aborto. De repente te encuentras con un feminismo que de repente se opone al aborto diciendo que es una legislación que le sirve al patriarcado. Y habría que analizar esto con mucho más calma, pero sí creo que este desgajamiento de los feminismos y los discursos LGBTI generándoles tensiones internas tiene mucho que ver con esta creación de un nuevo discurso de odio mucho más eficaz en esconder su agenda religiosa, su agenda económica, y que ha tenido estos efectos. Yo creo que estos serían algunos elementos contemporáneos de interés. Muchas gracias. Vamos a volver sobre eso en un momento. Gabriela, no sé si querés continuar. Sí, gracias. No sé si se escucha bien porque está cayendo el diluvio universal en estas tierras centroamericanas. Bueno, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que han dicho mis colegas en esta mesa, y creo que al respecto lo he explicado más en los artículos que están disponibles para que los puedan leer quienes nos están siguiendo. Entonces quisiera apuntar un par de aspectos que me parecen fundamentales que no los dejemos de lado en esta conversación. Y es que en efecto el objetivo es político. La guerra santa no es por las almas de las personas, la guerra cultural es por el Estado. La punta de lanza es una estrategia retórica que acumula
el conservadurismo que de por sí existe en toda la sociedad, en América Latina, en países europeos, en Estados Unidos. Entonces, la misoginia que de por sí es generalizada, o la homofobia que de por sí es generalizada, o el racismo, o la xenofobia, son, digamos, la materia prima con la que trabajan los diseñadores del discurso en estos think tanks, en estos centros de pensamiento, que están ubicados en algunas universidades católicas en Estados Unidos, que están ubicados en la Santa Sede, o que están ubicados en algunos pequeños centros también, digamos, de aporte al pensamiento en América Latina. Pero esto básicamente tiene que ver con ciertos centros en Europa, ciertos centros en Estados Unidos que han venido desarrollando esta narrativa desde hace mucho tiempo. No es ninguna novedad. Esto comenzó en la articulación de este esfuerzo político que usa las emociones discriminatorias comunes de las personas, ¿verdad? Esto lo podemos ubicar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la Guerra Fría. Y el objetivo es mover las emociones de la población, que son emociones en su mayoría conservadoras, en una lucha contra el comunismo, ¿verdad? Por eso ahora se habla de marxismo cultural. Entonces vuelven a traer esa emoción contra el comunismo. Y usaron el aborto en aquel momento. A mí me hace mucha gracia porque ahora que está de moda esta serie de televisión sobre el Equal Rights Amendment, sobre cómo fracasó ¿verdad? Entonces ya todo el mundo sabe quién es Phyllis Schlafly. Bueno, pero esta mujer era brillante, y siguió siendo brillante en la orquestación de estas narrativas, incluso a favor de Trump. Ya después se murió. Descubrieron que el aborto era un movilizador, pero el aborto no estaba en la agenda conservadora, no era relevante. Los evangélicos, muchos evangélicos estuvieron de acuerdo con el aborto cuando se aprobó Roe versus Wade. La reacción moral contra el aborto vino varios años después de Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era efectivo para movilizar, digamos, voy a decirlo muy groseramente así, como para mover a las masas, en efecto, ¿no? Entonces, si los sentimientos populares son de odio contra las mujeres, de odio contra las personas homosexuales, las personas trans, o todo lo que ustedes quieran, de odio contra el extranjero que no tiene dinero, etcétera, bueno, esa es la materia prima que han utilizado estos grupos que tienen una agenda política que, por supuesto, no tiene que ver o no se limita a, no es su prioridad luchar contra los derechos humanos o luchar contra la diversidad sexual. No, su objetivo es recuperar eso que perdieron con la Ilustración. Quiero reiterar eso. ¿Qué fue lo que se perdió? Que el poder político y el poder religioso fueran un solo poder. Entonces, es un proyecto contra la Ilustración. Y por eso no podemos asumir que esto solo tiene que ver con ciertos derechos humanos de segunda generación. Esos derechos humanos se ven como una amenaza simple y sencillamente porque son el resultado de la secularización del Estado. Conforme avanza el proyecto de secularización, porque es un proyecto que por supuesto no termina, por ejemplo, en México podrán ser muy laicos en la Constitución, pero el proyecto de secularización es absolutamente inacabado y está en retroceso. Yo creo que más ahora que hace unos años, ¿verdad? Costa Rica nunca pasó por el proceso de secularización. Somos constitucionalmente católicos, aunque hay fisuras en esa secularización o en esa confesionalidad, hay fisuras que permitieron, por ejemplo, que el sistema público de salud de anticonceptivos desde los años 70 o que tengamos el aborto terapéutico, etc. Pero el centro medular es la conquista de lo que perdieron. Y por eso emergen nuevas narrativas, le vamos a llamar neo, pero que tienen toda su fuente de inspiración en la Edad Media, tienen toda su fuente de inspiración en las Guerras Santas, tienen toda su fuente de inspiración en las cruzadas. Entonces aparece Bolsonaro vestido de cruzado, entonces aparece Trump vestido de cruzado. Y entonces los jóvenes, lo que decía Siobhan, se sienten tremendamente seducidos por esa apelación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo que en este momento ningún otro movimiento social les está dando, que es sentirse parte de una causa que es superior a ellos. Sí, es tremendamente inspirador, ¿verdad? Las series de televisión como Game of Thrones, series de televisión como Vikingos, todo es una nostalgia, ¿verdad? Y en este momento hay una nostalgia de un tipo de sociedad que aparentemente funcionaba mejor antes.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Fracasó la Ilustración, fracasó la democracia liberal, pero vean qué curioso, eso lo dice, ese mensaje lo posiciona este grupo, este articulado de intelectuales y capital neointegrista, pero lo repite la izquierda. También la izquierda dice, fracasó la Ilustración, fracasó la democracia liberal, ¿verdad? Lo dicen movimientos sociales anticoloniales, fracasó. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que parte de nuestra estrategia para responder a lo que está pasando es revisar si no tiramos al bebé con el agua enjabonada, como dicen los mismos, ¿no? Si en esta hipercriticidad, que yo le llamo casi paroxística, de ciertos grupos que podemos decir todo lo que no esté de la derecha, ¿verdad? Todo lo que no está de la derecha, las izquierdas partidarias, los movimientos sociales, los feminismos. Si no se nos fue la mano, ¿no? En decir que todo lo que habíamos heredado de la Ilustración estaba mal, o que todo lo que tenía que ver con la democracia republicana estaba mal, bueno, yo no sé, yo creo que hay algunas cosas que deberíamos estar rescatando, porque si todo estaba mal, quienes están acumulando ese malestar no son los grupos progresistas, no son los movimientos de derechos humanos, no son las izquierdas. Quienes están acumulando ese malestar son estas derechas que están al servicio de, aunque no se den cuenta, del proyecto neointegrista, que en realidad ya yo le estoy llamando de otra manera. En un paper que estoy escribiendo en este momento, ya yo lo estoy llamando el proyecto refeudalizador o neofeudalizador. Ahí estoy. No, que es básicamente devolvernos a la sociedad feudal, donde pues todos somos vasallos y hay una autoridad incuestionable y esa autoridad tiene su ley, su legitimidad en el poder superior divino. Muchas gracias. María Alicia, vamos a retomar lo que mencionabas en relación a las izquierdas y demás también en un momento. María Alicia. Estás sin audio. Sí, hay varias cosas que surgieron en el relato de los que me antecedieron que tienen que ver con otras preguntas, ¿no? Que un poco como las estrategias, comparto con Gabriela la idea de rediscutir la discusión hacia la modernidad y aquel famoso debate modernidad-posmodernidad y qué significaciones tuvo ese fraccionamiento al infinito de las luchas y de las demandas, ¿no? Pero retomando la pregunta puntual en relación al odio, a mí me hace acordar que no hace mucho, porque salió hace poquito, leí un libro de Gabriel Giorgi y Anna Kiefer que se llama Las vueltas del odio, gestos, escrituras y políticas, y ellos analizan estas expresiones del odio y toman para analizarlo el campo del arte. Es muy, muy interesante porque digamos, llegan como a lo mismo que estamos hablando nosotros aquí, pero se corren, su mirada está puesta en determinadas expresiones del arte. Gabriel Giorgi es argentino, de algunos artistas argentinos, y Anna Kiefer es brasilera, o sea que trabajó con algunas cuestiones brasileras, ¿no? Y ellos centran esa mirada en lo que llaman el discurso del odio, ¿no? Entonces, muy en la línea de lo que dijo Giovanni, plantean que, y yo acuerdo bastante, ¿no? Plantean que es un sentimiento, claramente, o sea, la línea de los afectos en política, que también hay toda una línea que está trabajando mucho en lo académico, en la cuestión de los afectos en política, que esto existió siempre, pero que también existió de otros modos quizás. Bueno, el tener, como decimos en la Argentina, bronca, el tener una actitud como de desprecio, pero nunca quizás tan articulado como ahora estos discursos profundamente odiantes, que en realidad lo que ellos plantean es que estos discursos reactivan claramente los peores sentimientos y se apela a la emocionalidad sobre la racionalidad. Y ahí iría un poco en la línea también de algo de lo que estaba diciendo Gabriela, ¿no? Convalidan relativamente un discurso científico que habría que discutirlo de dónde sacan, digamos, todo lo que tiene que ver con la convalidación, ¿no? del trabajo del discurso científico, y se van a centrar su ataque nuevamente a los grupos feministas y a los grupos LGBTI queer. La pregunta también es desde dónde
plantean esta mirada y articulan este discurso del odio. Yo creo que podemos volver a los 70, ¿no? Ellos dicen, ajá, muy bien, ¿le fracasó el proyecto revolucionario? Todos ustedes setentistas que iban a cambiar el mundo, bueno, le fracasó, perdieron. Ah, no, en lugar de perder, todos estos inventaron otra cosa. Inventaron el marxismo cultural, inventaron esta idea de género que es un constructo cultural, inventaron, qué sé yo, los feminismos, inventaron todo esto. Ah, contra esto, porque estos nos quieren otra vez dominar, avasallar, y por eso viene toda esta cuestión de comunismo. Cualquier cosa es procomunista, digamos, ni siquiera se avivaron que se cayó el muro, que no sé, donde existe esa sociedad comunista de la cual hablan, porque son todos paraísos perdidos, absolutamente idealizados. También el retorno a la familia, al orden social, un orden social que nunca existió, como si nunca hubiera habido conflicto social, o sea, no existe orden social sin conflicto social. Entonces, bueno, toda esa fantasía que ellos retoman para atrás, pero es interesante porque ese discurso del odio no usa ninguna categoría de la religión. No hay más, como no hace tantos años, ¿no? Ya algunos de ustedes son muy jóvenes, pero no tantos años atrás usaban la Biblia, la diferencia entre la Biblia y el Nuevo Testamento, la escritura un poco más progresista o de lectura más progresista, menos progresista. Ahora no aparece nada. El debate, digo, hay muchas situaciones que esto se ve muy claro, pero el debate por la legalización del aborto en Argentina en 2018 es una maravilla. Es una panzada que uno se da de absurdos, absolutamente absurdos, armados y articulados como discursos racionales con un sustrato de una profunda irracionalidad. O sea, una narrativa que hay que hacer todo un proceso de construcción para sacarlo, ¿no? Entonces, me parece que ese discurso de odio operan estos grupos, yo los llamo conservadores, porque sí creo que están refundando otra cosa. Y voy a decir algo que puede ser ofensivo o puede no gustar, aunque me afecta. Si todo el problema fuera contra la ideología de género, si para las feministas todo el problema fuera el aborto legal, la verdad que es poquita cosa. Dentro del proyecto que esta gente tiene en la cabeza, donde nos van a arrasar a todos con todos los derechos, eso sería poquita cosa, qué sé yo, trabajamos mejor en la clandestinidad, las feministas sabemos hacer muchas maneras de operar con eso, por ejemplo, ¿no? O por eso Sonia Correa dice algo muy interesante, dice ese famoso argumento de la ideología de género es un significante vacío, es una canasta donde puedo meter todo lo que se me da la gana. Ahora son los gays, los trans, porque la cosa del transodio es descomunal, que también viene de los grupos feministas, que después hay otra pregunta que vamos a ir por allí, pero digamos, ahí puedo meter después los pobres, ¿no? Porque los pobres, si quieren salir a buscar trabajo, que yo, también son distorsionadores de ese orden maravilloso. O, qué sé yo, cualquier grupo que sea un grupo disidente, ¿no? Y me parece que, y eso Michi seguramente lo conoce mejor, dos grupos con los cuales trabajan muy fuertemente para desplegar este discurso del odio son con los jóvenes, en parte por lo que dice Gabriela, porque se sienten seducidos por ese discurso, con los jóvenes que trabajan a nivel global y en los organismos globales, pero que bajan después a territorio muy fuertemente en colegios, en acciones en los territorios más vulnerables, concretamente, donde bajan mucha línea. Y me parece que otra población de la cual también toman un poco, despliegan un poco estos discursos de odio, son los adultos mayores. Y las acciones en relación a los adultos mayores, la manera en que pueden o no incidir en todas las regulaciones de derechos internacionales, después afectan en las políticas públicas. En la Argentina se sacó del organismo que atiende los derechos de personas mayores, se sacó las personas cuidadoras, porque no eran necesarias. Conclusiones, ¿quién tiene que resolver el problema? La familia. ¿Quién resuelve adentro de la familia? En general las mujeres, ¿no? Eso ya, la división sexual del trabajo no está totalmente resuelta. Ahora,
Si no hay nadie en la familia que puede, ¿cómo se resuelve? El mercado. Andá a contratarlo y pagátelo vos. Con lo cual, ahí la corrida del Estado, de la responsabilidad del Estado, es absoluta y total. Me parece que esto que se llaman discurso de odio apelan a todo esto que estamos hablando aquí para construir un sentido común que lamentablemente, y a mí me preocupa, tiene mucho arraigo, porque va sobre las cuestiones que tienen que ver con género y sexualidades, pero en la Argentina hemos experimentado toda esta cuarentena cómo los grupos de derecha y conservadores rompieron la cuarentena saliendo a la calle todo el tiempo, atacando cualquier cosa. La verdad es que para cualquiera que estudia es un festín ver, ¿no? Ezequiel también esto lo vio, lo que demandaban en las calles, no se sabía qué. Cada uno iba con un cartelito de odio distinto, contra algún elemento distinto de odio. Era contra la expresidenta, después era contra el perro, contra el gato, pero cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, digo, los discursos de odio se explicitan muy fuertemente en términos de lo que dijo Siobhan y con esas poblaciones, ¿no? Lo del pánico moral y todo lo demás, en particular, pero trascienden mucho también a eso y se instalan en la lógica política general. Con lo cual, nosotros estamos ahora supuestamente por debatir la ley de aborto de nuevo, con lo cual el debate racional es del orden de lo imposible. Entonces, ahí yo veo alguna complicación también, ¿no? Muchas gracias. Vamos a retomar, si te parece, María Alicia, aquel diálogo con Sonia Correa al que hacías referencia. Mirta, vos analizaste esto en la OEA. ¿Cuál fue tu conclusión allí en relación a estrategias, objetivos, actores, actrices? Bueno, yo encontré varias de las cosas que ya dijeron las compañeras. Yo igual quiero retomar esto que también como feminista, esto que dijo María Alicia, porque me parece que es importante. Yo creo que la idea de que esto es meramente antigénero no solamente es limitado, sino que es una mala lectura, digamos, de la realidad. Entonces creo que, y ahí es que yo voy a defender un poco el término antiderechos, porque si bien es cierto, y de hecho, otra de las cosas que estudio hay argumentos de corte legal y hay argumentos que tienen que ver con interpretaciones, por ejemplo, positivistas de la norma. O sea, son grupos que trabajan con los derechos, ciertamente, que intentan presentar una lectura de derechos, pero básicamente con el objetivo de frenar el avance de los derechos, porque toda su agenda se basa en frenar nuestras propias agendas, por un lado, en términos de avance de derechos, y por otro lado, y yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriela, que es realmente instaurar todo un orden, que ahí podemos discutir un poco cómo llamarle, y estoy de acuerdo que hay que ir pensando diferentes formas de nombrarle, pero creo que, y además lo que tiene para mi gusto antiderechos, que esto ya es desde el activismo, es que es muy autoexplicativo. O sea, cuando vos decís antiderechos, la gente entiende lo que estás hablando. Y yo una cosa que le critico a la academia es, o sea, en pos de la perfección se termina hablando entre pares y el resto de la gente no lo termina como no comprendiendo de qué estamos hablando. Entonces, me parece que tiene como punchy el término antiderechos y creo que es muy autoexplicativo y creo que de alguna manera describe, no sé si todo, pero parte del trabajo de estos grupos. Entonces, yo lo quería como defender, que para mí no es excluyente de otras miradas. No es excluyente de lo antigénero, que es lo que pasa en muchos países y que es la entrada principal probablemente de estos grupos en muchos de nuestros países. No es excluyente de que sea una mirada conservadora. O sea, yo creo que es una de varias maneras y muchas de estas maneras para mí no son recíprocamente excluyentes. ¿Y qué es lo que yo veo, o sea, lo que vimos en la OEA dentro, lo que tiene que ver con estos discursos? Por un lado, un discurso que les decía anteriormente de regresión de estándares de derechos humanos, y ahí para mí el caso probablemente más preocupante tiene que ver con derechos de la niñez. ¿Y por qué me parece que es más preocupante? Me parece que es más preocupante porque pretende retroceder a inicios de los 90, cuando se aprobó la Convención de Derechos de la Niñez, donde, digamos, el paradigma de la situación irregular y donde le decíamos a los niños, niñas, adolescentes menores, o sea, porque entonces, claro, el menor o la menor es menor con relación a alguien, que es el centro, digamos. Entonces,
cuando se aprueba la Convención de Derechos de la Niñez, lo que se hace es decir, bueno, niños, niñas y adolescentes, porque ya no hay que pensar en niños, niñas y adolescentes con relación a la adultez como centralidad, digamos. Entonces hay toda una relectura de lo que significa la niñez y la adolescencia en la sociedad, que yo creo que igual todavía es un desafío hoy. Todavía creo que no es tan claro en la sociedad de que niños, niñas y adolescentes tienen autonomía progresiva, tienen capacidad de decisión. Eso pareciera que en el texto es más fácil de entender que en la práctica. Todavía como sociedad nos cuesta. Y entonces vienen estos grupos a plantear básicamente que, o sea, a desplazar a sujetos y sujetas, niños, niñas y adolescentes del centro del paradigma de los derechos hacia la familia, por un lado, que es la familia en singular, y es la familia, mamá, papá, hijo, hija, digamos, como único modelo posible. Y por otro lado, por ejemplo, ya no son niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a protección, sino que plantean que el derecho del niño, niña y adolescente es que sus padres o sus madres decidan por ellos o ellas. Entonces hay un desplazamiento retórico que es muy complejo, porque lo que implica es retroceder el estándar a los 90, digamos. Entonces, y además, y ahí toma la cuestión del pánico moral, ahí toma todas las cuestiones de la inseguridad. Por eso que digamos, la retórica de con mis hijos no te metas es tan potente, porque justamente busca instalar ese pánico moral y ese supuesto estado de amenaza hacia los derechos de la niñez, cuando en realidad creo que son estos grupos los que están amenazando los paradigmas de lo avanzado en ese tema. Y por otro lado, algo que también me parece muy interesante de analizar y muy preocupante es un poco estos discursos de reesencialización de las mujeres. Y entonces hay muchos grupos antiderechos y muchos grupos de mujeres, y bueno, ahí podemos discutir si son o no feministas, pero que algunas se definen feministas y otras se definen como grupos de mujeres, que lo que hacen es cuestionar la legitimidad del feminismo, del movimiento feminista como digamos, defensora de los derechos de las mujeres. Entonces dicen que, por ejemplo, entre otras cosas, que la, entre comillas, verdadera esencia de la mujer está dada por esas características que hoy sabemos que son estereotipadas de ser hombre o ser mujer, digamos. O que, por ejemplo, dicen, y esto se ha escuchado muchísimo en el ámbito de la OEA, que la violencia contra las mujeres, más que producto del machismo, es producto de haber roto el esquema de la familia tradicional. Entonces, como las familias están desmembradas por la ideología de género, entonces eso es lo que realmente provoca la violencia contra las mujeres. Y no la idea machista de la propiedad de los hombres sobre las mujeres o de que los cuerpos de las mujeres son cuerpos disponibles por la sociedad, digamos. Entonces, hay como un giro discursivo que además lo que busca, obviamente, es socavar la legitimidad del movimiento feminista como digamos, como agentes y actoras de cambio, digamos. Y a mí eso me parece muy interesante de analizar y muy preocupante también. Y la tercera pata, pero que esto ya lo han hablado, ya se ha hablado, tiene que ver con la juventud. Entonces, o sea, si ustedes se fijan, todos los discursos hay una estética renovada de los grupos antiderechos o que se oponen a derechos sexuales y reproductivos, donde básicamente ser pro vida, como le dicen, es cool. Es cool, hay una estética, hay una dinámica de trabajo que es bastante atrayente y que creo que también nos interpela de alguna manera con relación a estrategias, pero que, insisto, lo que hacen es aprender de estrategias que se ha trabajado desde los movimientos más progresistas o feministas LGTBI. ¿Quiénes promueven estas estrategias? Y son principalmente las iglesias católicas, y mucho más crecientemente las iglesias evangélicas, pero con un giro estratégico que me parece que es interesante, que es esto que Juan Marco Bayone habla de la secularización estratégica o el secularismo estratégico, donde estos grupos, y esto se ha visto muchísimo en la OEA, se organizan como organizaciones, vale la redundancia, de sociedad civil, que eso le permite varias cosas. En primer lugar, les permite ser escuchadas desde otro lugar, ya no desde el lugar de la religión o desde el lugar del dogma o del saber, sino desde el lugar de la ciudadanía. Igual aquí también hay algo interesante que para mí es como una llamada de atención para seguir profundizando la cuestión de la laicidad, que es
en los últimos 2 años hemos visto en el ámbito de la OEA coaliciones evangélicas con ese mismo discurso laico, diciendo nosotras, o nosotros, como dicen, venimos acá porque somos personas de fe, pero también somos ciudadanos, así todo masculino, ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y hemos sido acallados por nuestras creencias religiosas. Entonces ya no es, o sea, por un lado, lo que inicialmente ocurrió a partir del 2013 es como un discurso bastante más, de alguna manera, laico, pero después una emergencia más, y ahí con un predominio claramente evangélico, pero con un discurso laico, que lo que reivindican es su pertenencia a una ciudadanía que reclama, que tiene una posición, y que no necesariamente esa posición tiene argumentos religiosos como era anteriormente, sino que tienen argumentos de ciudadanía, y que además se presentan como discriminados por su fe, lo cual también es como un giro con relación a los marcos sobre igualdad y no discriminación que hemos avanzado mucho desde el feminismo, los feminismos y las organizaciones LGTBI. Entonces, estas iglesias hacen un cambio de discurso hacia estos dos lugares, digamos, la secularización estratégica, y eso les permite ampliar muchísimo más su discurso. Y por otro lado, les permite algo que para esos grupos es muy interesante, que es ocultar además las grietas internas que hay entre los grupos, porque no todos los grupos religiosos están de acuerdo ahí, y sobre todo los grupos evangélicos, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una centralidad, tiene un papa, tiene como una centralidad y unidad de discurso, las iglesias evangélicas tienen mucha diversidad y también tienen visiones que no todas son uniformes sobre algunos temas. Pero al organizarse y articularse como organizaciones laicas o de sociedad civil, digamos, se puede ocultar, digamos, de alguna manera estas grietas internas, digamos. Y entonces los discursos empiezan a ser, por ejemplo, discursos que tienen que ver con la ideología de género, que como dijo María Alicia, es un aglutinante simbólico en este objetivo, y ahí yo quiero poner 2 ejemplos muy breves y concretos de Paraguay para explicar y abonar la teoría que decía María Alicia con relación a que no es solamente el género. En Paraguay se utilizó el mantra, digamos, de la ideología de género para oponerse a 2 temas. Por un lado, el Pacto Mundial Migratorio, con argumento de ideología de género, mezclado con argumentos xenofóbicos y racistas. Por ejemplo, las imágenes que circulaban en Paraguay para que pedí desde los grupos antiderechos, que eran los mismos grupos que se oponen a la educación sexual integral, al aborto, al matrimonio igualitario, a incluso una ley contra la discriminación, las imágenes eran de todas personas, o sea, como un grupo de personas afro en una patera. Un poco esa imagen que se ve mucho y que en otros lugares, o sea, hay que entender que Paraguay no tiene ni salida al mar, es imposible que nadie llegue acá con una patera, digamos. Entonces, pero la imagen esa de el extraño que va a llegar y que va a invadir era un poco lo que se instalaba con esa imagen. Y por otro lado, algo más reciente que fue encabezado sí por la Iglesia Católica con el argumento de la ideología de género fue la oposición al Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo sobre acceso a la información y participación ciudadana en políticas ambientales, con un argumento mezclado entre soberanía e ideología de género, que era como muy complicado de seguir, pero que fue así, como un mantra que se instaló, y de hecho se logró que se retire el proyecto de ratificación, digamos, del acuerdo en Paraguay. Entonces, así lo que creo que podemos ver un poco que su objetivo es, por un lado, bueno, tienen varios objetivos, pero por un lado, yo diría subobjetivos, un poco de esto que decía ya Gabriela, que tiene que ver con la instalación de un orden. Objetivos concretos serían, por un lado, el retroceso en derechos humanos, claramente, y además correr, porque los derechos humanos hay derechos humanos, digamos, colectivos, pero la mayoría tienen como centro a las personas o a las individualidades. Correr eso hacia la familia y hacia otros lugares, y por otro lado, la redefinición de la democracia, y esto lo estamos viendo a través de, sobre todo de los partidos políticos evangélicos, y además en los espacios internacionales,
con el discurso de la soberanía en esos espacios como argumento para que los estados no avancen en acordar cuestiones progresistas y el avance de derechos. Muchas gracias. Mirta, vamos a retomar lo que mencionabas en relación a libertad religiosa y libertad de expresión en un momento. Quería ahora traer algo que, bueno, mencionaban buena parte de ustedes, pero en principio recuperar brevemente, aunque sea en función de los tiempos. Siobhan advirtió recién, y también ella lo ha hecho en distintas intervenciones, acerca del rol del feminismo trans excluyente en las agendas de los derechos de las personas LGBTIQ. Y María Alicia mencionaba algo, también lo ha hecho en diálogo con Sonia Correa, acerca de cierta cercanía política entre quienes promueven discursos de odio y ciertas corrientes progresistas. ¿En qué medida les parece posible rastrear estas afinidades políticas y argumentativas entre estos sectores? Si querés comenzar, Siobhan. Bueno, de hecho, tendría yo que partir como la pregunta en dos elementos, porque creo que el caso de México es distinto, por ejemplo, al caso de Brasil o al caso de por ejemplo, Hungría o Polonia en Europa, en términos de cómo podemos tener de pronto formaciones de izquierda que, sin embargo, coinciden con estas formaciones de derecha. Y antes de entrar digamos, al tema de las agendas transexcluyentes en el feminismo, sí me parece que México sí merece por lo menos ser mencionado muy brevemente, porque estamos en una situación que de hecho ya lo comentaban en algún momento en esta charla, que es muy, muy distinta, es muy, muy curiosa. Me refiero a lo que ha pasado con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Y básicamente Andrés Manuel tiene un diagnóstico de los problemas del país, donde por supuesto señala que el neoliberalismo no ha sido benevolente con la sociedad mexicana. Y sin embargo, hay un salto de este diagnóstico a sostener que esto ha generado una fragmentación de la familia mexicana y de los valores. Y ahí hay una primera coincidencia del presidente con los sectores, digamos, de estos movimientos de derecha antiderechos, porque parte de su proyecto político lo ha llevado entonces a enfatizar la necesidad de recuperar la moral, en un proyecto de moralización del país, donde explícitamente ha buscado colaborar con las iglesias, tanto católica como varias iglesias neopentecostales y evangélicas, a través de, por ejemplo, incluso una cartilla que prácticamente tiene 75 años de haber sido escrita, con el intento de recuperar una moral y una familia mexicanas que él considera que el neoliberalismo dañó, y que eso sería la explicación de la violencia. Entonces hay una especie de hibridización entre una explicación que quizás asociaríamos con una izquierda y un elemento que asociaremos con una derecha. Y es curioso porque México vive finalmente una transición democrática, pero gran parte, digamos, de esta apertura vino también de la mano de la apertura a partidos evangélicos y a una muy importante fuerza del discurso evangélico en la esfera pública, con la creación, por ejemplo, del Frente Nacional por la Familia, del Partido Encuentro Social, ahora Encuentro Solidario, y más recientemente de este Frente Nacional anti Andrés Manuel, lo cual es muy curioso, porque tenemos una formación de derecha que acusa al presidente de ser un comunista y querer defender valores reaccionarios, mientras el propio presidente coincide parcialmente con la idea de que necesitamos regresar a una vieja noción de la familia. Y eso sí me parece una situación muy sui generis en el caso de México, que además genera una suerte de disonancia entre la imagen, digamos, internacional y la imagen que tenemos al interior de México, porque la imagen internacional
es la de un gobierno progresista de izquierda que organizará el próximo año junto con Francia una serie de eventos feministas a nivel internacional, mientras que aquí en México hay un movimiento feminista cada vez más crítico, y lo digo no solo por un movimiento feminista, digamos, de banqueta, sino también por la creación de movimientos de feministas académicas, de sociedad civil, que son muy críticas, porque una de las cosas que ha pasado en México es que este deseo que tiene el presidente de remoralizar al país viene de la mano de una serie de críticas del rol que han jugado, por ejemplo, espacios que han sido históricamente fundamentales en defender derechos de mujeres y minorías. Y hablo de las ONGs, de organizaciones de sociedad civil, hablo de las academias y hablo también de organismos desconcentrados del propio gobierno. Y paradójicamente Andrés Manuel los ha culpado de haber sido estériles. Y digamos, la tragedia es que están perdiendo apoyos por parte del Estado, apoyos financieros, están siendo de alguna manera desmontados junto con la política pública que el Estado había hecho a lo largo de los últimos 30 años. Hemos visto en estos 2 años cómo en esta defensa del pueblo mexicano y de la familia mexicana se han quitado, por ejemplo, programas para madres solteras, trabajadoras. Se ha dicho que ahora van a tener que ser las abuelas las que cuiden a los hijos, bueno, a los nietos. Y esto lo menciono porque sí, México vive una situación muy paradójica donde un presidente que se autodenomina de izquierda y que busca regresar al significante pueblo y deshacerse del significante sociedad civil, da una serie de movimientos que sin embargo lo llevan a coincidir con la derecha. En un juicio donde también considera que los movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGBTI, de alguna manera son movimientos que nos escinden dentro de este significante pueblo, ¿no? Y ahí hace rato se mencionaba si estos discursos contemporáneos habían tirado al bebé con la bañera. Yo creo que el caso de México es muy interesante para pensar eso, precisamente por este regreso a una retórica como de los años 70, en la que sin embargo es muy difícil de pronto reconocer la importancia histórica que tiene el feminismo y el movimiento LGBTI. Eso sería, digamos, un primer elemento. El segundo, y lo digo muy rápidamente, es que creo que en el caso de México, esta ola de violencia también es algo que habría que tener en cuenta. Lo compartimos con Colombia, lo compartimos con Brasil, desde luego, lo compartimos con Venezuela. Hasta donde tengo entendido, 25% de los crímenes violentos del mundo ocurren en estos 4 países. Probablemente esta discusión no la tendríamos entre, digamos, feminismos transincluyentes y transexcluyentes, o no la tendríamos de una manera tan violenta y tan encontrada si no viviéramos en un país donde hay tanta violencia hacia estos 2 colectivos, las mujeres y las personas trans, que por supuesto nos traslapamos. Pero cada uno de estos grupos está en una situación de recibir una enorme violencia, y creo que esto sí ha exacerbado esta sensación de persecución y de encono que probablemente no estaríamos viviendo de esta manera si no hubiera estas violencias, ¿no? Y eso tristemente lleva a que, y quizás me adelanto a otra parte de este diálogo, a que se generen dinámicas de encono que nos dividen y que nos escinden, y que tendríamos que seguir pensando. Y aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. María Alicia, recuperamos la pregunta porque se cayó la conexión. Entonces, ¿cuáles son las afinidades, si es que hubiera, políticas y argumentativas entre aquellos sectores promotores de discurso de odio y algunas corrientes progresistas, si es que encontraras? María Alicia, ¿estás ahí? Estabas hablando a mí. Porque estoy pésimo con la conexión, o sea que digo,
Sí, me parece que a Joan lo escuché muy salteado. Me parece que sí, que existen grupos dentro del feminismo, las denominadas RADFEM, que sin lugar a dudas recuperan, por lo menos en su nominación, supuestamente el feminismo radical de la segunda ola, pero que en realidad está, digamos, desposeída del sentido que en ese momento ese feminismo tuvo en términos emancipatorios. Y lo que hace es una recuperación del esencialismo biológico y creo que desde la tradición que tuvo en su momento antipornográfica, creo que su contra, digamos, las trabajadoras sexuales. Yo creo que ese discurso... Bueno, lamentablemente se le cayó la conexión. Continuamos, si les parece, y en tal caso, si logra reconectarse, recuperamos. Traigo entonces una cuestión que mencionaba Mirta anteriormente en relación a la libertad religiosa y también la apelación al derecho a la libre expresión de estos sectores. Lo has mencionado, lo has trabajado en tu investigación y de algún modo esto representa cierto desafío al marco normativo, al marco jurídico, así también como para los organismos que deben garantizarlo. En ese sentido, ¿qué papel tienen estos organismos internacionales y los gobiernos nacionales en su regulación? Digamos, ¿cómo se puede saldar esta tensión entre libertad de expresión y discursos de odio? Bueno, me parece que, o sea, lo primero que tenemos que recordar, que es evidente, pero que tendemos a olvidar algunas veces, sobre todo quienes utilizamos redes sociales, es que tanto los medios de comunicación como las redes son empresas. Y esas empresas están manejadas en sus propios estándares y sobre todo en el caso de las redes y en muchos, porque ahí también está, por ejemplo, toda la cuestión transnacional, internacional. Si bien es cierto que hay países que tienen algunas regulaciones o algunos parámetros con relación a las redes sociales principalmente, mayoritariamente se mueven con los estándares del mercado y del capitalismo. Entonces, ahí, o sea, de alguna manera las empresas siguen un poco los parámetros que establecen sus dueños, digamos, y que lo digo en masculino, no como universal, sino como que porque sabemos que mayoritariamente las redes tienen los mismos dueños o casi que el mismo dueño, digamos. Entonces ahí esa tensión es muy compleja, digamos, de resolver porque no hay estándares, por ejemplo, como los de derechos humanos, que te establecen algunos criterios con relación a cómo resolver casos concretos, porque ciertamente por un lado está la libertad de expresión, que es un derecho, y por el otro lado se tiene el derecho a una vida libre de violencia o el derecho a no sufrir violencia. Porque recordemos que la violencia que hay en redes y en medios es violencia también, digamos, y sobre todo hay, creo que ahora es más, y eso se debe al trabajo de muchos feminismos, ya se interpreta muy claramente que la violencia telemática que ocurre en redes también es violencia. Entonces, cuando está todo en el campo, digamos, solo del mercado, ahí no hay posibilidad de tener parámetros que puedan ser equitativos o que puedan ser, o que haya un tercero, pues, que sería el Estado o en algunos casos sistemas internacionales de derechos humanos que puedan jugar algún rol con relación a esa tensión. Entonces, para mí es indudable que tenemos que, o sea, que más que restringir o limitar, en realidad es establecer criterios y que esos criterios estén mediados por los estados y que también estén de alguna manera involucrados sistemas internacionales de derechos humanos que vienen trabajando hace un montón. Para mí es indispensable que el Estado tenga un rol porque claramente es el que está en mejor posición para tomar decisiones. Igual, ahí hay, que no voy a entrar, pero creo que hay un montón de cosas porque claro, si estamos hablando de que los estados están siendo cooptados por grupos y organizaciones que están proponiendo unos nuevos estándares sociales, morales y discursivos, se va a volver bastante más compleja la cuestión. Pero el tema es que no puede seguir librado solamente al mercado porque ahí es como probablemente ya algo que es mucho más difícil de manejar. Así que a mí me parece que
es importantísimo que haya estándares con relación a las redes principalmente. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de la charla presentaron con mucha claridad un escenario que sin duda es complejo, que sin duda requiere seguir siendo investigado y amerita también seguir reflexionando al respecto. Pero no quería dejar de terminar esta conversación sin antes preguntar respecto de qué estrategias se pueden desplegar ante los avances de los discursos de odio asociados específicamente a los géneros y las sexualidades en los distintos ámbitos que ustedes han trabajado en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Le doy la palabra a Gabriela como para ir ya terminando esta conversación. Gracias. Yo creo que para pensar estrategias hay que tener muy claro cuál es el problema y que todavía necesitamos discutir con mayor profundidad realmente cuál es el problema, porque si confundimos los instrumentos que utilizan, digamos, estas élites neointegristas religioso-políticas con élites económicas, ¿no? Si confundimos las herramientas que este conglomerado de élites está utilizando con el fin que buscan perseguir, nos vamos a distraer tratando de neutralizar las herramientas, pero van a construir otras. Tenemos que organizar o articular esfuerzos para ir al centro, a lo medular, a qué es lo que quieren obtener estas élites. Entonces, lo voy a poner así. En resumen, creo, mi propuesta es esta, ¿no? Es entender que el centro del problema es una disputa por la noción de Estado y de gobierno. El neointegrismo, por ahí decían, pues es que están utilizando argumentos seculares. Por supuesto, esa es la marca del neointegrismo católico, es que nunca va a citar la Biblia, nunca va a citar un argumento religioso, pero esto es viejo, esto viene desde el siglo pasado, esto tiene más o menos 40 años de evolución, la estrategia neointegrista, y en realidad más, ¿no? El grupo neointegrista por excelencia, para que entendamos de qué estamos hablando, es el Opus Dei. Difícilmente ustedes van a encontrar una persona del Opus Dei que dice que es del Opus Dei, y mucho menos una persona del Opus Dei que diga que se basa en la Biblia para tomar una decisión de política pública. No lo van a hacer. Lo interesante de cómo operan es que desarrollan, intelectualizan la base religiosa y llegan a una demostración racional de por qué esa base religiosa es el camino que se debe seguir. Entonces, tienen argumentos, por ejemplo, para justificar políticas neoliberales, ¿sí? Tienen argumentos para justificar por qué no debemos seguir defendiendo un estado de bienestar. Entonces, de ahí viene la alianza entre el neointegrismo, los grupos fundamentalistas neopentecostales que promueven el Evangelio de la Prosperidad y el gran capital neoliberal, ¿no? Se complementan. ¿Por qué los grupos neointegristas católicos y sus aliados neopentecostales hacen alianza con el neoliberalismo? Bueno, justamente porque no quieren que el Estado tenga ese rol de política social, porque eso no solo le compete a las familias, como ahí estábamos hablando hace un rato, lo había mencionado alguna otra de las colegas, sino porque la razón de ser de la familia, en términos teológicos, ¿verdad?, es llevar a cabo el proyecto perfecto de la creación. Entonces, cualquier fallo en esa interconexión e interdependencia del hombre y la mujer, cualquier aparente fallo, pareciera que podría ser un fallo del proyecto divino, y no puede ser un fallo del proyecto divino, es porque estamos interviniendo, ¿no? Estamos interviniendo ahí, la sociedad está interviniendo, no tiene que intervenir en el proyecto divino. Al neoliberalismo le queda fantástico, ¿verdad? Porque puede seguir funcionando con base en el trabajo gratuito de las mujeres, la división sexual del trabajo, etc. Esto solo para ilustrar. Pero cierro con esto. Estamos frente a algo, poco se ha discutido en América Latina, que es la conquista finalmente política. Ya estamos viendo los resultados políticos de un proyecto que va más allá del neointegrismo, que se llama dominionismo. Entonces, tenemos que entender que uno de los objetivos de este proyecto es la familia y por lo tanto el control sobre los cuerpos y por lo tanto el control sobre los roles de género. Pero la otra pata, ¿no?, el otro eje del proyecto es el medio ambiente. Así como el dominio, esto está en Génesis, el dominio, quienes son dominionistas dicen, por ley divina somos
tenemos control y autoridad sobre el planeta y todo lo que lo habita, las plantas, los animales, los ríos, ¿no? Pero además tenemos el deber de seguir poblando el planeta, seguir reproduciéndonos. Y somos hijos de un rey, rey es Dios, y debemos tener dominio sobre los estados. Porque la autoridad política, por encima del presidente de un país o por encima de la Organización de Naciones Unidas, la autoridad política es Dios. Entonces, el grupo, por ejemplo, que está detrás de Trump y que logró sostener a Trump, que Trump ganara las elecciones, un buen grupo de sus estrategas son dominionistas. La jueza que nombraron en la Suprema Corte, ahora antes de que pasaran las elecciones, es dominionista, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver que el discurso que aparentemente es irracional es dominionista. Este discurso está construido en Estados Unidos y pasa a través de las redes de las iglesias evangélicas, ¿verdad? Hasta los partidos políticos religiosos y hasta los diversos estados en América Latina. De esto se beneficia la Iglesia Católica, que había caído en irrelevancia hace poco tiempo. Entonces, la defensa tiene que ser, pienso yo, si queremos hacer una estrategia exitosa, tenemos que por eso hacer las paces con la noción de lo que significa una democracia liberal, que es incompleta, que nos ha fallado, pero que en una situación crítica como la que tenemos ahora, yo prefiero seguir peleando contra ¿verdad? Los líderes de la democracia liberal y seguir exigiendo el respeto por nuestras vidas o lo que fuere, que tener que lidiar con un proyecto dominionista que no va a tener límites, porque no le va a dar asco nada, no se va a detener frente a nada, y eso es lo que tenemos que entender, que esto es serio y que vienen por todo. Muchas gracias, Gabriela, muy clara. Pasamos, si les parece, a María Alicia, que recuperó la conexión. Bueno, les pido disculpas porque se me va la conexión a cada rato. Supongo que esta es la pregunta 4, ¿no? Un poco por... Estamos sobre el final acerca de las estrategias ante el despliegue de los discursos de odio. Bueno, a mí me parece que es una pregunta sumamente difícil respecto a las estrategias. Creo yo iba a ir en una línea también de toda la discusión con la modernidad y lo que eso había producido, que me parece que por lo que la escuché a Gabriela, ella planteó un poco en esa línea, pero me parece que esta discusión, digamos, entre posmodernidad, modernidad, posmodernidad, llevó a estrategias de los feminismos y de los grupos LGTB queer que me parece que fueron profundamente, no sé qué palabra usar, fraccionadoras o profundamente separatistas en cuanto a las demandas particulares. Aquella discusión entre el universal y el particular, digamos, me parece que fue puesto en ese tipo de luchas y todas las energías puestas allí, y que creo que obviamente atrás de los derechos civiles, podemos decir, o los derechos sexuales, los derechos reproductivos, absolutamente necesaria. Esa es una discusión que no me parece pertinente tenerla, pero que creo que fraccionó las luchas y perdió de alguna manera este horizonte más global que está planteando Gabriela. Entonces yo diría, voy a leer rápido, 3 o 4 cosas que se me ocurrieron, que por ahí, qué sé yo, es también como una cierta autocrítica a la cual me incluyo, ¿no? Primero, creo que hay que recuperar el sentido integral, ¿no? De integrismo y emancipatorio de las luchas. Esto es lo que hacen los grupos conservadores. Los grupos conservadores tienen un sentido integral, aunque la juegan por momentos en diferentes tableros, pero el proyecto, bueno, eso ya lo explicó bien Gabriela. Segundo, me parece que esta idea de tratar de construir la lucha como una lucha emancipatoria en su totalidad, que por supuesto incluye la lucha por la vida digna de ser vivida, donde están obviamente incluidos todos los derechos, pero que tiene una relación profunda con pensar qué tipo de modelos queremos tener, qué formas de políticas queremos tener, cómo repensamos en todo caso las democracias, de ser meras democracias representativas a ser democracias sustantivas y altamente participativas y demás. Creo que pensarlo desde ahí lleva a un debate, y ya lo hemos tenido en otros espacios,
muy profundo de los propios feminismos y de los grupos LGTBI queer. Yo creo que es absolutamente crucial articular todas las luchas y demandas entre feminismos, grupos sexogenéricos y otros colectivos sociales, ¿no? Medio ambiente, deuda, estrategias económicas, estrategias políticas, etcétera, etcétera. Si nuestra lucha es por la integralidad de la dignidad humana y en especial sobre la libre decisión sobre nuestros cuerpos, eso supone una estrategia más global y articulada. Establecer, creo que también una lucha por los sentidos, por los grupos conservadores en todos los espacios posibles. Creo que hay que avanzar en la construcción de sentidos, que lo hemos hecho y que Michi lo explicó muy bien cómo se trabaja en los organismos internacionales, pero creo que tenemos que armar ahí una estrategia de avanzada muy fuerte. Rediscutir también el rol del Estado, porque si bien es cierto que los grupos fundamentalistas conservadores atacan el Estado, también creo que se instalaron muy fuertemente los vacíos que dejó el Estado, sobre todo de los 90 en América Latina en adelante con los modelos neoliberales. Y sin embargo, o paradojalmente, estos grupos que atacan al Estado y que de alguna manera operan donde se retira el Estado, trabajan con los recursos del Estado. Entonces ahí me parece que tenemos que dar una discusión seria. Estos grupos, cuando van a los sectores más vulnerabilizados, como se dice, los territorios, a trabajar con los grupos más carenciados, en general van a implementar políticas sociales del Estado. O sea, van con la plata del Estado. Entonces también este Estado, me parece que tenemos que discutirlo, cómo se construye un Estado, digamos, profundamente democrático, anticorporativo, porque, digamos, el rol del Estado, de la defensa de las corporaciones, no es solo de las corporaciones económicas, sino también de las corporaciones religiosas o conservadoras en general y demás. Todo esto es divino, esto es lo que habría que hacer y qué sé yo, entre tanto, ¿qué hacemos? Porque tenemos que hacer cosas concretas. Entonces a mí me parece que entre tanto tenemos que seguir avanzando con estrategias, con lo que tenemos a mano, el debate, y esto es lo que ustedes trajeron hoy aquí a esta instancia, el debate me parece crucial, el estudio me parece crucial. Tenemos unos problemas serios en las militancias y en los activismos donde la gente repite eslogan, no estudia, no lee, no repiensa, no debate, no discute. Por lo menos en la Argentina ese problema lo tenemos muy seriamente y de manera muy grave, porque creo que tenemos que seguir avanzando para tratar de lograr derechos, aunque sean derechos imperfectos. Nosotros vamos a tener una ley de aborto que bueno, yo creo que va a ser bastante mala, ojalá me equivoque, pero por lo menos ahí tener una ley y ver después cómo seguimos para poder también, algo que a mí no me gusta nada, pero también resistir un poco al ataque enorme que hay de los derechos ya concedidos porque también están en riesgo. Eso es más o menos. Muchísimas gracias, María Alicia. Giovanni, ¿querés continuar? Sí, para no repetir lo que ya se ha dicho, quiero recuperar algo que Mirta mencionaba hace ya casi una hora, cuando señalaba que en la academia luego se nos olvida que también importa la eficacia de los términos. Y creo que algo que precisamente en este debate ha permitido el avance de estos discursos es que han logrado colocar un vocabulario con el cual se discute. Y lo digo por el concepto de ideología de género. En alguna ocasión me tocó un colega que decía, pero es que están mal usando el concepto de ideología. Y la respuesta que le dábamos era, pero es que no importa. Lo que han logrado es colocar ese concepto en la sociedad como una manera en la cual la gente incluso entiende lo que son los estudios de género. Y en ese sentido han tenido un avance estratégico fundamental porque han colocado sus términos como los términos con los cuales discutimos este debate. Y creo que es una cosa que tendríamos que poner en primer plano, el uso de términos, porque una de las cosas que nos ocurre es que la tragedia es que desmontar esta biología de camión anaranjado requiere en muchas ocasiones que escribas un libro de biología de posgrado. Y si vas a hacer eso, ya perdiste.
Si tu estrategia narrativa de alguna manera requiere que alguien lea un libro de 400 páginas para desmontar un mensaje de una oración, ya perdiste. Y en ese sentido, por ejemplo, a pesar de que es un concepto quizás deficiente, sí creo que el término nueva derecha antiderechos ha logrado colocarse, ha logrado ir avanzando y quizás haciendo eco en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM justamente hay un laboratorio feminista de vocabularios, que justo una de las cosas que hace es que se pregunta cómo diseñamos vocabularios que podamos comunicar y que la gente retome y que nos ayuden a hacer diagnósticos. Yo mencionaría como uno de los primeros puntos y luego retomaría algo que mencionaba justo en la intervención anterior sobre México. En México fue fundamental esta suerte de triunvirato entre la academia, las ONGs y organizaciones nacionales e internacionales, y hoy está amenazada en términos de financiamientos, pero también por una suerte de críticas desde los propios activismos. Y yo creo que es un momento particularmente tenso, lo digo porque me ha tocado ver a tanto movimientos LGBT como movimientos feministas de calle que no quieren trabajar con las ONGs y que acusan a las ONGs de practicar lo que llaman una suerte de extractivismo identitario o extractivismo político, y entonces prefieren no tener ninguna suerte de colaboración. Yo coincido con quienes aquí han hecho un llamado a no subestimar la importancia que tiene participar del Estado liberal moderno, pero creo que uno de los retos que tenemos hoy es que hay un sector importante del activismo que no se va a sentar a tener este diálogo si no tenemos una discusión previa acerca de las relaciones que desde las academias y las ONGs y el gobierno y los estados se han tenido hacia estos sectores de la sociedad. Y alguien podría decir que es estrechez de miras, que es falta de formación política, pero lo cierto es que no solo basta con decir que es una alianza que necesitamos, sino la razón por la cual no nos miran en estos espacios como aliadas o como aliados es porque hemos incurrido muchas veces en estas prácticas cuestionables, y eso es una cosa que tendremos que discutir y desafortunadamente vamos a tener que discutirla mientras tenemos que combatir el avance de estos nuevos discursos de derecha. Porque hay una parte importante de los activismos que no nos ve tampoco como una solución. Y finalmente, para concluir mi intervención, algo que a mí me llevó mucho tiempo, precisamente quizás porque trabajo en una universidad pública de tradición laica, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero algo que sí he visto que se hace, por ejemplo, en universidades jesuitas o incluso en el Centro Universitario de la Cultura, es que se ha llevado la discusión también a un ámbito que puede ser estratégico. Quizás desde un punto de vista de la laicidad del Estado podríamos decir que esta discusión no nos corresponde, pero desde el punto de vista de la construcción de opinión pública sí es una estrategia afortunada, y es mostrar que también dentro de lo religioso hay debates y hay distintas opiniones. Y lo digo por el avance, por ejemplo, de un movimiento de teología queer, pero también de teología feminista, que por ejemplo en Brasil ha sido muy importante. En México quizás no tenemos esta tradición, pero una de las cosas que ha hecho ver es que ha fracturado esta idea de que los grupos pentecostales o evangélicos son un frente unificado. Y justamente una de las cosas que ha hecho ver es que allí también hay una heterogeneidad. Y lo digo porque en el caso de México hay un sector de las iglesias evangélicas que se presenta como si hablara en nombre de 7,000 iglesias evangélicas. Y lo que dicen algunas personas que justamente trabajan estas teologías feministas es: esto no es cierto. Es importante romper con esta idea de que son un frente unificado. Y quizás para una tradición laica este es un movimiento raro, esto es un movimiento extraño, porque querríamos tener la discusión en términos puramente laicos, pero desde el punto de vista de construcción de opinión pública, quizás es un movimiento necesario precisamente para desactivar también este tipo de movimientos con la idea de que el mandato religioso mismo es claro.
Y aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias a vos, Giovanni. Mirta, última, pero no por eso menos importante. Gracias. Yo, y tal vez lo que voy a decir, esto lo voy a decir más como activista que probablemente como alguien que investigó y que investiga estos temas. Creo que hay tres cosas que, y ya se dijeron, pero las voy a enumerar muy rápidamente. Hay tres cosas que creo que son imprescindibles. Uno, seguir investigando y comprendiendo cómo funcionan, porque las estrategias son dinámicas, así como nuestras estrategias son dinámicas, sus estrategias también son dinámicas y creo que hay que comprenderlo cada vez mejor y cada vez más profundidad. Entonces yo ahí también estoy muy contenta de que haya muchas más investigaciones, mucho más interés en comprender cómo funcionan. En segundo lugar, creo que es importante que, si bien este es un tiempo de alguna manera de resistencia, creo que no hay que limitarse a resistir, sino hay que seguir promoviendo el avance y seguir promoviendo las agendas, porque si no, lo que vamos a hacer es reaccionar ante la acción obstructora. Creo que, yo sé que lo que digo suena mucho más sencillo de lo que es, pero creo que no hay que dejar de promover efectivamente el avance, y ahí para mí todos mis respetos y mi cariño también a las compañeras argentinas por seguir peleando, y en estos tiempos y que no les esté parando la pandemia ni ninguna otra circunstancia. Creo que ese tiene que ser el encare en general con nuestros temas. Y finalmente creo que lo que nos mostraron, lo que aprendimos en el último tiempo y también de mucho antes, es que la cuestión de la interseccionalidad es algo que ya no podemos postergar. O sea, porque los aglutinantes simbólicos de los grupos antiderechos, antidemocráticos, me encantó el dominionismo. Yo aprendí a estudiar más con Gabriela para entender mejor esos argumentos. O sea, todos estos grupos quieren, con esos aglutinantes simbólicos, somos todos lo mismo. Todos los temas son lo mismo, todos los grupos somos lo mismo, no hay heterogeneidad. No hay, obviamente, la heterogeneidad que desde este lado vemos en nuestros movimientos sociales. Entonces, creo que eso nos plantea ante lo impostergable de los diálogos intermovimientos. O sea, los feminismos tenemos que dialogar con el movimiento LGTBI, el movimiento LGTBI tiene que dialogar con la niñez, con la discapacidad, con los diferentes trabajos que se están haciendo, y dejar de vernos con desconfianza. Porque si bien hay, no sé, por ejemplo, históricamente desconfianza entre el movimiento feminista y el movimiento de personas con discapacidad, el movimiento feminista y el movimiento de los derechos de la niñez, en realidad estamos siendo todos atacados al mismo tiempo desde diferentes instancias, y la reacción no puede ser solitaria y no puede ser sin visualizar todo esto. Entonces creo que estamos ante lo impostergable de diálogos que no solamente le van a hacer bien a nuestros movimientos, sino que creo que le van a hacer bien a toda la sociedad, porque va a implicar que realmente vamos a poder entender y comprender el trabajo de otros movimientos desde otro lugar. Así que yo dejaría esa tarea, y bueno, celebro este espacio para encontrarnos. Me gustó muchísimo el debate con las compañeras, y muchísimas gracias también a la organización. Les agradezco a ustedes, a cada una de ustedes, muchas gracias por sus valiosísimas reflexiones y también por compartir generosamente su tiempo. También agradecer a quienes nos acompañan desde el sitio web y las redes sociales del Centro Cultural de la Cooperación. Y recordar, por último, que pueden encontrar publicaciones de acceso abierto de estas investigadoras, así como otras actividades, en www.centrocultural.com. Muchas gracias.